Hola chicos, buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento ustedes van a estar recibiendo esta clase. Vamos a empezar con la parte de las propiedades químicas de los alcoholes. Ustedes pueden centrarse en el libro, en la página 513. ¿Sí? Ahí hay mucha información sobre este tema. Como les dije, nos vamos a centrar en la forma en la que les voy a explicar yo en el video. No les voy a preguntar nada sobre el mecanismo. O sea, el mecanismo se refiere al proceso que va siguiendo paso por paso la reacción o los reactivos para poder convertirse en el producto. Entonces, en la página 513 habla sobre qué es la oxidación de alcoholes, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la oxidación de alcoholes, nosotros tenemos una gran variedad de reactivos. Sin embargo, yo les voy a mencionar los que nosotros en la práctica, es decir, para dar respuesta a este tipo de ejercicios, vamos a utilizar. Para la oxidación podemos utilizar varios tipos de oxidantes, por ejemplo, los óxidos de cromo, de permanganato. Aquí el ejemplo que está ahorita, que están viendo, es el permanganato de potasio, que es uno de los que nosotros vamos a utilizar para hacer la práctica. También se puede usar ácido nítrico, hipoclorito de sodio, el blanqueador o la famosa lejía que se usa en las casas, ¿verdad? Que es el hipoclorito de sodio. Ese es el otro que podemos utilizar nosotros a la hora de hacer la parte práctica, es decir, a la hora de resolver sus ejercicios en las guías de estudio. ¿Por qué razón vamos a elegir estos dos si no vamos a trabajar mucho con los de cromo? Porque los oxidantes a base de cromo son muy reactivos y son sobre todo altamente tóxicos. Está comprobado que los oxidantes a base de cromo causan cáncer. Entonces, por esa razón no son muy famosos en los procesos de oxidación de alcoholes. ¿Cuáles son los productos de los alcoholes? Pues depende de qué. Nosotros antes de iniciar una oxidación, lo primero que tenemos que hacer es evaluar si el alcohol con el que vamos a trabajar de inicio es un alcohol primario, es un alcohol secundario o es un alcohol terciario. Porque de eso dependerá, permítanme un segundo. De eso dependerá en qué se convertirá el producto, ¿sí? Solo vamos a arreglar una cosa acá que no sé. Acá está. Entonces, de eso dependerá en qué se convertirá el producto. Por ejemplo, si el alcohol es primario, los productos pueden ser dos dependiendo del tipo de oxidante que se use. Esos dos podrán ser un aldehído, que es el proceso es uno de los compuestos intermediarios en el proceso de oxidación de un alcohol primario, o un ácido carboxílico, que es el producto final. Pero alguien podría preguntarte ahorita, ¿puedo obtener un aldehído al oxidar un alcohol primario? Sí. ¿De qué dependerá? Se los voy a explicar en un momento cuando estemos viendo el proceso de oxidación de un alcohol primario. Segundo tipo de oxidación que pueden llevar los alcoholes. Si el alcohol es secundario, ¿a qué se va a oxidar? A una cetona. ¿Hay un intermediario en el que la pueda detener? No. Aquí se puede una vez aprender que el alcohol secundario me va a originar una cetona. Y la otra es el tipo de alcohol terciario. El tipo de alcohol terciario no reacciona, es decir, no habrá producto, utilicemos el oxidante que utilicemos. Entonces, esas tres características ustedes se las tienen que aprender para saber cuál irá a ser el producto que ustedes van a obtener a la hora de llevar a cabo la oxidación. ¿Qué reactivos vamos a utilizar? Bueno, yo vamos a utilizar el permanganato de potasio, o podemos utilizar el dicromato de potasio,
O podemos utilizar también el hipoclorito de sodio, ¿verdad? Para opciones para resolver sus ejercicios en las guías. O sea, yo sé que prácticamente no lo vamos a hacer en laboratorio, pero si lo tuviéramos que hacer, podríamos usar esos tres. Y si queremos usar, bueno, se los voy a escribir acá, si queremos usar o detener la reacción en el aldehído, usamos el CCP. CCP es clorocromato de piridina. También está en su libro, en la página 300. Ahorita les digo exactamente para que lo encuentren. Está en la página 516, el clorocromato de piridina. Bueno, entonces vamos a colocarles aquí cuáles son los posibles reactivos a utilizar en el caso de una oxidación. Vamos a ver, está aquí el permanganato de potasio, que ya lo tenemos aquí. Vamos a poner de opción 2 el dicromato de potasio, que sería este. Y como opción 3, si lo quieren usar, que lo tienen en su libro, el hipoclorito de sodio, ¿verdad? O la lejía. Eso sería. Y para un alcohol primario, si yo la quiero detener en aldehído, la opción 4 es para obtener aldehído. Opción 4, obtener aldehído. Entonces vamos a colocar el CCP como reactivo. Veamos entonces. Entonces, para avanzar, ¿qué es una oxidación en realidad? Una oxidación es el proceso en el que se puede adicionar oxígeno, el átomo nada más, el oxígeno en forma de ion, o el oxígeno molecular, o también podemos adicionar halógenos o perder hidrógenos a la hora de sufrir una oxidación. Y una reducción, que no es el caso porque no vamos a ver reducciones de alcoholes, es adicionar hidrógeno o el ion hidrógeno molecular o pérdida de oxígeno, o oxígeno molecular, o la pérdida de halógenos. O sea, el inverso del proceso de la oxidación. Vamos aquí con el primer ejemplo, que es alcoholes primarios. Esto es lo que ustedes van a aprender, miren. Les dije que no se preocupen por el mecanismo porque no lo vamos a evaluar si ustedes pueden obtener, por lo menos en el papel, una ecuación química, el producto a partir de un alcohol primario y cuál es el producto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Dije que habían dos opciones. Las dos opciones es obtener ya sea un aldehído, como está acá, o un ácido carboxílico. Pero ¿cuándo voy a obtener un aldehído a partir de un ácido, de un alcohol primario? Cuando el reactivo sea el CCP, clorocromato de piridina. Pero acá el reactivo es permanganato de potasio. Entonces, ¿voy a obtener el aldehído? No. La reacción va a terminar hasta que se produzca el ácido carboxílico. ¿Por qué? Por el reactivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta reacción? ¿Qué es lo que sucede en la oxidación? Vamos a ubicarnos acá. Recuerden que ¿verdad? Es el carbono que tiene prendidito el OH. ¿Por qué es un alcohol primario? Porque el carbono donde está prendido el OH tiene una cadena R y dos hidrógenos, es decir, tiene dos hidrógenos disponibles para oxidarse.
para perderlos. Entonces, este carbono que tiene prendido el OH, o sea, no sé si lo pueden ver ya así, porque ya deberíamos de estar en la capacidad de analizar que lo que yo tengo ahí es esto, ¿verdad? Tengo un carbono unido a dos hidrógenos, que son esos dos hidrógenos, y a un OH. Entonces, quiere decir que este es un alcohol primario, porque si quieren verlo así, tiene dos hidrógenos, o si lo quieren ver así, tiene una cadena R. No sé cómo ustedes se van a aprender esto. Entonces, ¿qué va a suceder? El carbono donde está prendido el OH se va a convertir en el carbono carbonilo, que sería este. Entonces, nos vamos a olvidar del intermediario porque esto ahorita no se va a quedar la reacción aquí. Entonces, esto olvidémonos, esto no, ahorita no. ¿Por qué? Porque el reactivo no es este P. ¿Va a pasar por esa parte? Sí va a pasar. Pero yo voy a evaluar el producto final. ¿Y quién es el producto final? Es el ácido carboxílico. Entonces, este carbono es este carbono. Y ese carbono es el que tenía el OH. O sea, ahora se va a convertir en el carbono carbonilo. O sea, le vamos a poner un doble enlace y un oxígeno. Y el OH. ¿Qué le pasó a ese carbono? ¿Tiene el OH? Miren, sí lo tiene. El OH que tenía. O sea, ese carbono perdió hidrógeno. Y los dos hidrógenos que se perdieron formaron el agua y el producto secundario, dióxido de manganeso, que es producto de la reacción del permanganato con el alcohol primario. Entonces, ¿cuál es el producto de un alcohol primario cuando se oxida? Un ácido carboxílico cuando se usa permanganato de potasio o cuando se usa el dicromato de potasio o cuando se usa el hipoclorito de sodio. ¿Cómo lo hacemos cuando me pongan una reacción como esta? Porque será la forma en la que yo lo voy a preguntar. Pues vengo y evalúo qué es el alcohol que yo tengo. En este caso es un alcohol primario. Acá está alcohol primario. ¿Por qué lo sé? Porque este es el carbono donde está prendido el OH. ¿Y qué tiene este carbono donde está prendido el OH? Tiene dos hidrógenos y una cadena R. Esta es su cadena R, miren, que aquí ya está en la forma en la que se les preguntaría. Este carbono que tiene el OH prendido en él es el que se convierte en el carbono carbonilo, que sería ahora este, ¿ves? Se le pone el doble enlace y el oxígeno, el hidrógeno, en este caso este es el producto intermediario, es el aldehído. Esto, pues, solo que se les pregunte, pero en realidad yo lo que estoy pidiendo aquí es el producto final. Entonces, aquí me comí un oxígeno en realidad. Entonces, vamos a componer la estructura porque está mal. Yo lo que estoy pidiendo es el producto final. Entonces, vamos a borrar esto. Y vamos ahora a convertir esto en un ácido carboxílico. Olvídense del hidrógeno. Ahora vamos a tener aquí un OH. 1, 2, 3. Serían 1, 2, 3, la cadena R. Este carbono que tiene el doble enlace con el oxígeno es este, que era que se convirtió en el carbono carbonilo. Y aquí está el OH. Más agua, más el dióxido de manganeso, que sería los productos secundarios. Entonces, ahora sí ya convertí esto en mi ácido carboxílico, ¿verdad? ¿Qué sería el producto de un alcohol primario al utilizar permanganato de potasio? ¿Qué vamos a obtener cuando en lugar de utilizar el permanganato de potasio usemos SP? Ahorita les explico. Entonces vamos a ver, ¿qué vamos a hacer cuando queramos obtener? ¿Qué vamos a hacer cuando queramos obtener un aldehído?
Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio acá arriba, pero lo vamos a hacer para obtener un aldehído. Entonces veamos. Vamos a obtener un aldehído. CH3, CH2, CH2, OH. Y ahora vamos a usar de reactivo CCP. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que como no usé permanganato, ahora mi producto va a ser CH3, CH2, CHA. Este es el que ahora se va a convertir, el que acabo de poner ahorita, es el que se va a convertir en el aldehído. Entonces me toca borrar, porque solo tiene 1, 2, 3. Y este es el carbono que tiene el OH. Entonces ese carbono es el que se convierte en el carbono carbonilo. Y le agrego un hidrógeno. Y entonces terminó mi reacción, ¿sí? Este es el producto, es un aldehído de un alcohol primario, es lo que se produce de un alcohol primario cuando se utiliza CCP. Es la diferencia que vamos a encontrar, ¿sí? Yo igual voy a colocar en una guía de estudio estas anotaciones específicas para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de estar practicando. Continuamos. Aquí vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes los tengan un poquito más en cuenta. ¿Cómo yo podría preguntarles esto? Veamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Acá. Imagínense que tenemos esto. Y me dicen que complete la reacción. Y se quiere producir un ácido carboxílico. Puede ser esa una de las opciones. Entonces aquí sería la incógnita. O la otra puede ser que te digan que te dan este reactivo, ¿verdad? Y te digan que utilices CCP. Y entonces tú tienes que ver qué es lo que vas a formar. Entonces vamos a responder. Y diría yo, bueno, vamos a evaluar qué tengo acá. Tengo un OH prendido a un carbono y ese carbono tiene 2 hidrógenos. O sea, esto es un alcohol primario. Y me están diciendo que yo produzca un ácido carboxílico. Para producir un ácido carboxílico yo tengo que utilizar el permanganato de potasio. Entonces KMnO4 o el dicromato de potasio. Voy a poner O aquí, ¿verdad? Que también podría ser el dicromato de potasio o el hipoclorito de sodio. O sea, al final, según cómo ustedes se adiestren a trabajar. Eso sí, si tienen que conocer a los tres y el nombre de los tres, o mejor dicho, a los cuatro, incluido el CCP, porque puede ser que en una pregunta de selección múltiple se les pregunte las opciones o las razones por las que no se utilizan los reactivos, los otros reactivos a base de cromo. ¿Verdad? Entonces eso sí lo tienen que saber. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren chicos, facilísimo, yo voy a copiar la casita y le voy a copiar el carbono donde está prendido el OH. Pero ya sé que ese carbono donde está prendido el OH se convierte en carbono carbonilo. Y como utilicé cualquiera de estos reactivos, ese carbono que tenía prendido el OH se convierte en un carbono carbonilo que da origen a un ácido carboxílico. Y recordemos que los ácidos carboxílicos son un carbono carbonilo unido a un OH y la cadena R. En este caso la cadena R es esta casita, o ese ciclopentano, ¿verdad? En este caso voy a hacer lo mismo, lo único que, como el reactivo es el CCP, esto me dice que en lugar de producir un ácido carboxílico voy a producir un aldehído. Entonces, el carbono que tiene el OH es este y es un carbono que produce un alcohol primario. Cuando utilizo CCP, el producto es un aldehído.
el carbono que tiene el OH se convierte en el carbono carbonilo. Y para que dé un aldehído, el carbono carbonilo debe de tener un hidrógeno prendido a él y una cadena R que en este caso se mantiene constante. No cambia porque no sufre ningún cambio por la reacción. Lo único que sufre cambio es el carbono donde estaba prendido el OH. En este caso es este. Vamos a ver ahora, continuamos con alcoholes secundarios. Los alcoholes secundarios vamos a seguir el mismo patrón, ¿sí? Lo único que ahora recordemos que los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas. Vamos a recordarles qué es el grupo funcional cetona. El grupo funcional cetona, recuerden cuando se los presenté, es una cadena R, un carbono carbonilo y otra cadena R. Las cadenas R pueden ser grandes, pequeñas, cíclicas, no cíclicas, ramificadas o no, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a saber yo que es un alcohol secundario? Bien sencillo. El alcohol secundario, el carbono donde está prendido el OH tiene una cadena R, dos cadenas R y solo un hidrógeno. ¿Sí? No sé cómo quieran verlo. Si quieren ver el carbono donde está prendido el OH tiene solo un hidrógeno. O si ustedes se lo quieren aprender diciendo el carbono donde está prendido el OH tiene dos cadenas R unidas a él. Alcohol secundario. Si utilizo el reactivo permanganato de potasio o utilizo el dicromato de potasio o utilizo el hipoclorito de sodio, ¿qué voy a obtener como producto principal de esta reacción? O, no los tres, sino cualquiera de los tres pueden usar, ¿sí? Y por eso dije O. El producto es una cetona. Aquí no hay para explicar que hay intermediario y que si uso otra cosa voy a tener una intermediario. No. Aquí fijo se aprenden que el producto de la reacción de oxidación de un alcohol secundario es una cetona. ¿Y quién es la cetona? Es esto que tengo acá, ¿verdad? Cadena R, carbono carbonilo, cadena R. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este carbono que tiene prendido el OH se convierte en el carbono carbonilo. Miren, carbono doble enlace oxígeno. Y automáticamente hagan eso y se perdió el hidrógeno como producto de la oxidación. Bien sencillo. Veamos aquí entonces. Carbono con OH, ¿sí? Este sería el carbono que se va a convertir en el carbono carbonilo. Cadena R y cadena R. Entonces, este carbono es este que tengo en ruedita acá, ¿verdad? Tiene el doble enlace ahora con el oxígeno y se acabó. Nomenclatura ahorita no les voy a pedir hasta en este nivel. ¿Por qué? Porque no hemos visto nomenclatura de aldehídos y cetonas, pero después de haberlo visto, ya piensan en que puede ser posible que les pida la nomenclatura del compuesto que se produce. Entonces, bien sencillo, solo que el carbono donde está prendido el OH se convierte en un carbono carbonilo. Bueno, ahora vamos a continuar con el alcohol terciario. Alcohol terciario. El alcohol terciario es bien sencillo con este, no hay mayor cosa que hacer porque no reacciona. Entonces no hay mayor cosa que explicar tampoco. Miren, es terciario porque el carbono donde está prendido el OH tiene una cadena R, 2, 3 cadenas R. Alcohol terciario. No tiene hidrógeno, no se puede oxidar.
Entonces, al reaccionar con cualquiera de los reactivos, en este caso tenemos elegido el permanganato de potasio, no reacciona. ¿Y qué es lo que van a responder ustedes si les aparece un alcohol terciario? Pues escribir que no reacciona, ¿verdad? Veamos entonces. Continuamos. Otra forma de oxidar alcoholes es utilizando el reactivo de Lucas, que es cloruro de zinc en medio ácido, o ácido clorhídrico con catalizador cloruro de zinc. Entonces, mejor dicho. Entonces, ¿qué va a suceder? El catalizador hace presencia y vamos a ver la reacción del ácido clorhídrico con el alcohol primario o secundario y terciario. ¿Y qué va a suceder? Si se dan cuenta, lo que le está pasando a la reacción es que el cloro sustituye la posición del OH y se forma un haluro de alquilo, ¿verdad? En este caso, como con reactivo es con halógeno cloro, entonces es el halógeno el que se va a insertar donde estaba insertado el OH. Veamos entonces lo que va a pasar. El reactivo de Lucas, vean, entonces el OH, ¿verdad? Y el cloro. Miren, ahora en lugar del OH tenemos el cloro. Es como un intercambio el que va a hacer y como producto secundario tenemos el agua, ¿verdad? Que sería en este caso una deshidratación para formar un haluro de alquilo. Manifestaciones químicas a la hora de sufrir la reacción no hay para un alcohol primario, para un alcohol secundario sería moderadamente rápida y para un alcohol terciario es muy rápida. Veamos entonces qué es lo que pasó en la segunda opción con un alcohol secundario. Veamos, tenemos el OH que va a sustituir al cloro. Si se dan cuenta, todo lo demás es igual, permanece igual. Todo lo demás permanece igual, vean. Lo único que cambia es que se intercambian estos dos y el hidrógeno que sobra del cloruro de hidrógeno con el OH se forman el agua. El OH y el hidrógeno que sobran forman el agua. Lo mismo pasa acá, sustituyen el OH por el cloro y el hidrógeno y el OH forman el agua. Esto es cuando utilizamos el reactivo de Lucas, que sería la combinación del ácido clorhídrico con el cloruro de zinc. Vamos a ver. Y la otra tipo de reacción que tenemos para los alcoholes es la deshidratación. La deshidratación, para esta se utiliza ácido y el ácido que vamos a utilizar es este, que es el ácido sulfúrico. Debe llevarse a una temperatura de 180 grados centígrados. Los alcoholes se pueden deshidratar con ácido y calor para formar alquenos. Este son el producto contrario de la reacción de alquenos. ¿Se acuerdan que vimos la hidratación de alquenos? La hidratación de alquenos. La deshidratación es el contrario de la hidratación de alquenos. En la hidratación de alquenos lo que obteníamos era que se desaparecía el doble enlace y se formaba un alcohol. Ahora tenemos el contrario, se forma del alcohol, lo vamos a deshidratar, se va a perder OH e hidrógeno y se va a formar agua. Y entre los dos carbonos, donde estaba el OH y el hidrógeno que se pierde, se va a formar el doble enlace. El catalizador al que hace presencia para permitir que la reacción se lleve a cabo es el ácido sulfúrico. Entonces, bien sencilla la reacción. Es el contrario. Solo que para esto vamos a utilizar el principio contrario al principio a la regla de Markovnikov. Aquí vamos a utilizar la regla de Zaitsev. En la deshidratación de alcoholes secundarios y terciarios se obtiene más que un alqueno. Para decidir qué alqueno es el más estable o el principal, entonces nosotros tenemos que utilizar una regla, que es la regla de Zaitsev, que es el contrario a la regla de Markovnikov, ¿sí? En la regla de Zaitsev se establece que, acá la tenemos, el producto principal de la deshidratación será aquel en el que el doble enlace se forme entre el carbono con el grupo OH y el carbono vecino. ¿Y qué carbono vecino vamos a elegir? Vamos a elegir el carbono que tenga menos hidrógeno.
Es decir, el carbono que tiene el OH pierde el OH y el carbono que tiene menos hidrógenos pierde el hidrógeno. Entre ellos dos vamos a colocar el doble enlace. Por favor, leer la regla de Markovnikov y la regla de Zaitsev para poder tener claros los dos términos, o sea, las dos clases de reglas y cuándo la usamos. Veamos entonces ejemplos. Acá tenemos el carbono que tiene prendido el OH. Tiene esta cadena R y tiene esta cadena R. Cuando utilizamos este ácido, entonces llevamos a cabo la deshidratación del alcohol. Vamos a decidir entonces qué carbono pierde el OH. Si yo les preguntara en la clase, créanme que lo he hecho y la verdad es que a veces no sé en qué están, porque he preguntado, les digo yo, chico, ¿quién pierde el OH? Y algunos me dicen que este carbono, otros me dicen que este, otros me dicen no sé. Entonces yo le pregunto a María, que tiene una pulsera en la mano, le pregunto, María, ¿quién pierde la pulsera que usted carga en la mano? Y si no me contesta, entonces no está en nada, porque ¿quién la pierde? La que la tiene. ¿Puede perder este carbono que estoy marcando ahorita, el OH? ¿Puede este carbono perder el OH? ¿O puede este carbono perder el OH? La respuesta para las tres es no. ¿Por qué? Porque no tienen OH. Ahora, ¿quién pierde el OH? Esta. ¿Por qué? Porque él tiene el OH. Ahora, ¿quién pierde el hidrógeno? ¿Puede perderlo este carbono? Jamás. ¿Por qué? Porque dice que el hidrógeno lo pierde el carbono que está a la par del carbono que tiene el OH. Ahora, ¿es opción que este pierde hidrógeno? Sí, puede ser. ¿Es opción que este pierde el hidrógeno? Sí, puede ser. Quiere decir que aquí podría obtener yo un alqueno y poner el doble enlace entre estos dos carbonos, o acá poner el doble enlace entre estos dos carbonos. ¿Qué dice la regla de Zaitsev? El alqueno más estable es aquel en el que el carbono que menos hidrógenos tiene pierde el hidrógeno. Quiere decir que el alqueno más estable acá sería el que tenga el doble enlace entre estos dos carbonos, este y este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hidrógeno lo va a perder este carbono. ¿Por qué? Porque este carbono tiene 2 hidrógenos y este tiene 3. Y el carbono que pierde el hidrógeno es el carbono que tiene menos hidrógeno, ¿sí? Por eso es que se formó este alqueno como producto principal. Y es todo lo que tienen que hacer. Revisar, como en el ejemplo que vamos a hacer ahorita acá abajo, que este carbono tiene el OH, entonces se lo pierde. Y la decisión es quién pierde el hidrógeno. ¿Lo perderá este o lo perderá este? La regla de Zaitsev dice que lo pierde el carbono que tiene menos hidrógenos. En este caso sería este, ¿verdad? Entonces, acá vamos a colocar el doble enlace entre este carbono y este carbono. Vámonos. Acá está, miren. Carbono, digamos, pongámosle una marquita. Le vamos a poner un 1 y un 2 y un 3 y un 4. Un 1, un 2, un 3 y un 4. El carbono 3 perdió el OH, que sería este. Y el carbono 2 pierde el hidrógeno, que sería este. Y se forma el doble enlace entre ellos dos. Y como producto secundario, ¿verdad? Sería, por ser una deshidratación, agua. Lo mismo acá arriba. Producto secundario, por ser una deshidratación, pues agua. Vamos a dejar la parte de reacciones acá. Yo les voy a cargar una hoja de trabajo para practicar esto. Como siempre, pues ya saben, estamos a través de los grupos resolviéndoles dudas para que ustedes puedan estar asimilando. Aquí vienen unos ejercicios para que ustedes prueben hacerlos. Cualquier duda estoy a sus órdenes para que estén practicando mientras yo ya cargo la guía de estudio y de práctica de estos temas que vimos hoy, que es la oxidación de alcoholes primarios, secundarios y terciarios. ¿Qué pasa y qué reactivos podemos utilizar? Y cuáles son los productos que podemos obtener según sean los casos.